Vamos a esperar unos minutos, mientras tanto vamos a ir contando un poco de qué se va a tratar la clase, presentarnos nuevamente, si cabe, ya nos habíamos presentado con Guillermo en la clase inaugural. Mi nombre es Guido Buldurini, aparezco como Facultad de Derecho, pero mi nombre es Guido Buldurini, docente de contenidos transversales, desde hace 2 años que se ha creado la materia, y docente de Teoría del Estado, una materia que ustedes van a tener en el segundo semestre, también de primer año, desde hace mucho más tiempo del que me gustaría confesar, así que para qué decirlo, pero hace mucho más tiempo. Guillermo. Sí, ¿cómo estamos? Bueno, yo soy Guillermo Con, estoy acá comenzando a desarrollar la tarea docente en contenidos transversales. También estamos en teoría del Estado. Y bueno, esta clase busca desarrollar y relacionar los conceptos que están en el eje número 1. ¿Mm? ¿Así es, Guido? Sí, señor. Dame un segundo que voy a enviar el link de la clase por mensaje, así todas las personas se enteran de esto, ya que hemos tenido un inconveniente. Entonces vamos a poner link clase en vivo y pego el de YouTube. Así que, bueno, quienes ya estén conectados van a recibir ahora el link otra vez, digamos. Bien, efectivamente, esta clase, como le hemos advertido previamente, por lo menos en la clase, en la comisión 1, y estimo que se ha hecho lo mismo en las otras comisiones, la idea era que ustedes antes de esta transmisión en vivo, de esta clase en vivo sincrónica, miren las clases anteriores, es decir, las clases teóricas que ya están pregrabadas a los fines de que puedan comprender esta clase. Dicho esto, entonces, nosotros no vamos a repetir las clases que deberían haber visto antes y que se corresponden a la unidad 1, clase que ha sido dictada por Alfredo Espíndola. Esa clase número 1, a su vez, tuvo una clase en vivo, sincrónica, que se llama, es decir, sincro al mismo tiempo, ¿no? Y asincrónica es no al mismo tiempo, ¿no? Estas cosas que hemos aprendido con la pandemia. Y la clase 2, que es la clase referida al texto de Bobbio, que sí es de autoría de él, no como el otro texto que trata sobre algo que escribe Bobbio, que es el de Montoya Brand. El texto de la unidad 2 sí es de Bobbio, y es un texto muy breve que trata sobre una definición mínima de democracia. La idea, reitero, es que ustedes ya hayan visto, ya hayan estudiado el texto por ahí. En alguna de las sugerencias que he leído en las aulas virtuales he visto que la sugerencia era leer el texto. No alcanza con leer los textos, hay que estudiarlos los textos. Porque en una primera llegada a los textos, en una primera aproximación, seguramente, y eso es normal y es esperable, les va a resultar muy difícil o en alguna medida dificultoso comprender esos textos. Entonces hay que leerlos una vez, leerlos otra vez, ver qué palabras no se entienden, algunas seguramente serán nuevas, no solamente los conceptos, como por ejemplo el concepto de democracia, que vamos a tratar de explicar ahora, y que ustedes ya debieron haber visto, insisto, en la clase que está pregrabada, sino que además hay palabras nuevas. Y eso exige un esfuerzo de ir al diccionario, buscar, etc. ¿no? Ahora es todo bastante más sencillo, uno agarra el teléfono, busca en un diccionario, inclusive en la Real Academia Española, y sale todo. Entonces, de vuelta, es necesario que hayan visto las clases previamente. Yo creo que esta debería ser la sucesión. Previamente deben haber estudiado los textos. Los textos van a
hacer que surjan dudas. Buenas partes de esas dudas muy probablemente se aclaren cuando con posterioridad vean los videos que se corresponden con esas clases. En el caso de que siguieran subsistiendo dudas, tienen la posibilidad de compartirlas en los foros abiertos en cada una de las unidades para que vuelquen allí las dudas y nosotros las iremos contestando. Los textos que... Perdón, Guido. Sí, adelante. Un aporte. Los textos que tienen ustedes en esta materia, especialmente en este eje, tienen un grado de complejidad determinado que no se corresponde con la extensión. Es decir, no quiere decir que porque un texto sea breve, sea fácil. Tienen diferentes tipos de niveles de interpretación que es bueno que el estudiante, las estudiantes aprovechen y de leerlos más de una oportunidad y de buscar las ideas fundamentales y reflexionar acerca del mensaje que tienen esos textos. Porque estamos hablando de unos conceptos que tienen un grado de abstracción que necesitan cierta lectura pausada, como dijo Guido, una lectura más repetida para ir descubriendo toda la riqueza que esas construcciones teóricas están proponiendo. Bien, creo que hemos dado un tiempo suficiente. Vamos a empezar, si te parece, Guillermo, empezamos con la clase de hoy. Insisto, la clase de hoy tiene por finalidad hacer una especie de balance tanto de las dos unidades. Esta es otra cosa que deben tener en cuenta. Nosotros en realidad trabajamos por unidades, por bolillas, le decimos coloquialmente. Ustedes habrán visto que también se habla de ejes, pero porque eso tiene que ver con que hay pares de unidades, la unidad 1 y la unidad 2 están vinculadas entre sí y forman el eje de ciudadanía. La unidad 3 y 4 forman el eje de derecho humano y así. Pero ustedes tienen que estudiar unidades, porque llegado el caso, y tanto para esta materia como para otras, si se rinde libre, lo que se toman son unidades, no ejes. En el bolillero no va a salir el eje 1, el eje 2, no, van a salir unidades, la bolilla 1, la bolilla 2, etc. Esto al margen y para que lo tengan en cuenta. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Espera un momento hasta que se cargue esto. Y como verán, aquí tengo lo que yo he dado en denominar el esquema conceptual de las unidades 1 y 2. En la clase anterior ustedes han visto con Guillermo y con Mauricio, perdón, con Alfredo y con Mauricio, el texto de Montoya Brand, y en ese texto, tanto, insisto, en la clase que está pregrabada como en la clase sincrónica, se ha hablado de ese texto. Ese texto habla de las vinculaciones entre derecho, por un lado, poder, ¿no? Política, cómo el derecho tiene esta vinculación entre derecho y política, están vinculados por este concepto de poder. Y en el caso de la democracia, una definición mínima de democracia, ahí ustedes tienen una tríada, ¿no? 3 requisitos que observa Bobbio para decir, bueno, esto es lo mínimo que debe tener una democracia. Para que nosotros podamos decir que un Estado es democrático, que un país tiene un gobierno democrático, se deben dar estas 3 características o estos 3 requisitos. Muy sintéticamente, tienen que ver con quiénes toman las decisiones, que en el caso de la democracia es un gran número, el mayor número posible. Eso tiene una evolución, ¿no? a lo largo del tiempo. En el caso de la clase nuestra, del video que ustedes tienen subido al aula, hay una evolución que puede verse ahí entre antes de 1912 luego 1947, 2012, en el cual el número, la cantidad de personas que en Argentina han podido acceder al voto y por tanto a decidir de alguna manera, ahí se ve que indirectamente,
a decidir en una democracia. Nosotros, nosotras, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas, votando, de alguna manera tomamos esas decisiones. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es la mayoría, es decir, las decisiones se toman por mayoría en una democracia. Y el tercer requisito es que esas decisiones tengan previamente como marco la posibilidad de elegir entre alternativas reales, ¿no? Todo esto está desarrollado en esa clase. Y la combinación de estas dos cosas, o de estas dos unidades, de la unidad 1 y la unidad 2, yo voy a tratar de encontrarle, por un lado, la esencia común, por decirlo de alguna manera, y por otro lado voy a tratar de que ustedes tengan una especie de panorama general, de contexto, que una a la vez no solamente estas dos unidades, 1 y 2 de la materia, sino que también le encuentren un sentido y una vinculación con las unidades y los ejes que luego vamos a tratar en la materia, que son derechos humanos, género y función judicial. A mí me parece que una buena manera de entender esto, de entender cómo se vinculan nuevamente el derecho por un lado, la política por el otro y el poder, que son así como conceptos y elementos fundamentales, a mí me parece que se puede partir del conflicto. ¿Por qué partir del conflicto? Porque esto está tratado y existe desde que los seres humanos somos seres humanos, desde que hay un libro de Harari, de un autor israelí que trata el devenir de la historia de la humanidad, y él dice, cuando apenas empezamos a juntarnos en grupos de más de 150 personas, ya es necesaria tener una organización que trascienda al mero liderazgo, ¿no? Ya empezamos a tener organizaciones más complejas. ¿Y por qué es necesario organizarlo? Por el conflicto. Ya en aquella época había que tomar decisión, che, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de aquí? ¿Nos mudamos? ¿Ya no hay más frutas aquí? ¿Ya no hay más animales que podamos cazar? Recuerden, en esa primera etapa de la humanidad, los seres humanos éramos nómades, nos trasladábamos de un lugar a otro en busca de alimentos, de frutos, de cazar animales, etc. Y ahí ya se empieza a dar un conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Nos vamos? No, che, nos quedemos, mirá, acá todavía hay unas mandarinas, una naranja. No, vamos, mejor, allá hay lío. Bueno, si hay lío, si hay conflicto, entonces hay que decidirlo a eso. Esa realidad que era eso, que era una realidad ya lejos y hace tiempo, en los inicios, en los albores de la humanidad, sigue siendo hoy mismo una realidad. El conflicto sigue habitándonos a los seres humanos. El conflicto sigue formando parte inescindible, ineradicable, dirá Chantal Mouffe, una autora a la que yo sigo, es decir, imposible de sacar, imposible de erradicar, imposible de eliminar. El conflicto sigue habitando las sociedades humanas. Y esto pasa no solamente en la Argentina, esto pasa en Estados Unidos, pasa en Francia, pasa en Italia, pasa en España. Fíjense que el tema de la pandemia ha provocado una serie de conflictos en buena parte del mundo, que sí cerramos la escuela, que no cerramos la escuela. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Y el conflicto, Guido, y el Sí, conflicto, quiero agregar yo, no necesariamente tiene una connotación negativa. sí, señor. Incluso implica también la reafirmación de los criterios individuales, de las libertades de pensamiento, implica también la defensa de los intereses individuales, grupales, y de la forma en que la humanidad se ha ido organizando racialmente, religiosamente, regionalmente. Sí, Entonces los señor. conflictos son como el motor de la historia también, ¿no? Y hay conflictos que son fructíferos y hay conflictos que son perniciosos, por supuesto. Bien, vamos precisamente ahí. Ahí les muestro en la pantalla, tenemos, si ustedes si han visto el video, y como les decía antes, es necesario que lo vean para comprender esta clase. Si han visto el video de la unidad 2, en una parte pasamos este video en donde están Samba, que es el muchacho de la derecha, y el niño que lo sabe todo,
y hablan sobre esto. Y el niño que lo sabe todo dice, no, sí es fácil ponernos de acuerdo. Y Samba le dice así y le patea lo que hasta ahí parece una pelota. Y empiezan a discutir primero sobre si es gol, si no es gol. Cosa que discutimos quienes ven fútbol, discutimos hasta hoy, ¿no? ¿No? Que incluso con VAR y todo. No, que no si ha sido mano, que no ha sido mano, la cuestión de las interpretaciones. Por supuesto, esto es una metáfora, ¿no? Lo que nos están mostrando ahí Samba no es una cuestión política en última instancia, pero si ustedes recuerdan, hace poco hemos tenido este conflicto mucho más real, cercano y concreto del tema del aborto. Fíjense cómo ahí está partido en dos. Esto, de hecho, ha sido así, ¿no? No sé si ustedes recuerdan en las manifestaciones, esos días en que se ha tratado el tema del aborto, del proyecto de ley del aborto, que finalmente se sancionó, la plaza del Congreso estaba partida en dos, literalmente. De un lado estaba pintada de verde, las personas que estaban a favor digamos, la interrupción voluntaria del embarazo, y del otro lado las personas que estaban en contra. Y en el medio no había una cosa así, acá estamos lo que estamos más o menos, no, estaba partido así en dos, había un conflicto ahí. Entonces, digo, esto para no dejarlo solamente ahí a Samba y al niño que lo sabe todo, como si fuese una cosa, no, esto no pasa en la realidad, no, esto pasa en la realidad, pasa mucho, pasa seguido. De hecho, lo que acaba de decir la Corte Suprema de Justicia en el día de hoy es una muestra más de eso, y con eso vamos a terminar, ya vamos a volver a eso. Entonces tenemos el conflicto. El conflicto, en definitiva, es una cuestión de poder. Es decir, tenemos conflicto porque tenemos una diferencia sobre cómo decidimos algo, sobre cómo podemos hacer algo. Y ahí tenemos de un lado, retomando el caso del aborto, a quienes están a favor y sostienen, yo quiero poder abortar sin que el Estado me penalice, sin que el Estado haga que esa conducta sea punible, sin que me metan en la cárcel, digamos, para hacerlo breve, es decirlo en términos llanos. Y del otro lado, quienes en favor de la vida, etcétera, esos son sus argumentos, sostienen que el aborto debía seguir siendo punible. Es una cuestión de poder. El tema de si hay clases presenciales o no hay clases presenciales, en el fondo es una cuestión de poder. El tema que va a venir ahora, si la hidrovía Paraná, si la estatizamos, si no la estatizamos, si controlamos lo que sale por ahí porque se va un montón de plata, son cuestiones de poder. El conflicto es una cuestión de poder y por tanto es político, siempre político, donde hay lo esencial de lo político es el conflicto. Hay otras formas de verlo. Esta es mi visión, no soy el único que sostiene esto, por supuesto hay un montón de gente que sostiene esto mismo. Lo político es conflicto, es poder. ¿Sí? Ahora, hay diferentes maneras, como decía Guillermo, de resolver esto. Uno es la guerra. ¿Qué hacemos? Nosotros queremos hacer esto, ustedes quieren hacer lo otro. Guerra. La otra es la política. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La política, la guerra es violencia. La guerra es violencia. La política, en cambio, es discurso, palabra, debate. Esto es la guerra. La guerra es el exterminio del enemigo. No te quiero escuchar, quizás nos hemos escuchado antes, quizás no nos hemos escuchado nunca, no te quiero escuchar más. Lo que quiero es eliminarte. Quiero eliminar al enemigo. Eso es la guerra. Violencia. La violencia es muda. Hablan las armas. En cambio, la política es palabra, es discurso, es convencimiento. Fíjense, cuando se ha tratado el tema del aborto, pero podría ser cualquier otro tema que llegue a tener una importancia política, nosotros hemos decidido que la manera de zanjar el conflicto, es decir, la manera en que dilucidamos la cuestión del poder, es a través de la política y por tanto de las palabras. La diferencia entre la política y la guerra es eso. La guerra es violencia. Entonces, lo que sea violencia no es política. Esto es
Por supuesto que hay otra, insisto, hay otras formas de verlo a esto. Nosotros seguimos en esto a autores de la talla de Hannah Arendt, que separaba lo político de la violencia es una forma prepolítica, decía ella, siguiendo el ejemplo de los griegos, de los atenienses. Foucault también, cuando hace la crítica a la frase de von Clausewitz, que dice la guerra es la continuación de la política por otros medios, él la da vuelta y dice no, la política es la continuación de la guerra por otros medios, al revés. Y termina diciendo no hay una solución de continuidad, sino que, de vuelta a esto que acabo de decirles, la guerra es violencia que intenta eliminar al otro, mientras que la política es una forma de encauzar el conflicto. Esto, ahora vamos a ver, no quiere decir que el conflicto se elimine. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la noche que se aprueba el aborto, la madrugada que se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo, habrá muchos de ustedes, muchas de ustedes que están escuchando, viendo esta clase, que seguirán convencidos de que el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo es mala, es fea, y es sucia. Entonces, no están de acuerdo con esto. Pero ya hay una ley que se ha votado democráticamente. Es decir, insisto, vuelvo para atrás, no hemos eliminado el conflicto. Hay gente, bastante gente que sigue pensando de una manera contraria y por tanto en colisión con esa norma. Sin embargo, la norma que aprobó la interrupción voluntaria del embarazo lo que hizo es poner en suspenso y provisoriamente zanjar ese conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya no hay más si vamos a aprobar la interrupción voluntaria del embarazo o si no la vamos a aprobar. Ya está aprobada. Esto quiere decir que nunca más, y que ya está, y que ya ha sido gol, ¿no? Volviendo a la metáfora de Samba y el niño que lo sabe todo. No, porque el partido sigue. Y puede ser que, no sé, el año que viene, dentro de 10 años, la gente que piensa que la interrupción voluntaria del embarazo debe penalizarse, quizá tenga una mayoría y logre dar vuelta a esa ley. No lo sabemos. Pero hoy los modos de la democracia, la dinámica de la democracia, a través de las mayorías, ha establecido que ese conflicto que teníamos respecto de la interrupción voluntaria del embarazo quede zanjado, provisoriamente por lo menos. Hoy una mujer que quiera interrumpir su embarazo y esté dentro de los parámetros de la ley, puede hacerlo sin temor a represalia alguna por parte del Estado. Ese conflicto que teníamos quedó provisoriamente zanjado. ¿Qué otra cosa hace la política? Es decir, esta forma de dirimir, aunque sea provisoriamente el conflicto, hace a diferencia de la guerra, que es violencia. Habla a través del derecho. Fíjense que cuando nosotros tenemos un conflicto en una democracia, ahora vamos a ver que eso es lo que sigue precisamente, lo que hacemos es hablar, debatir, y finalmente sale una norma. La norma es la forma en democracia que tiene la política para zanjar conflictos. Y entonces, ¿por qué? Porque hay otra forma de establecer derechos, ¿no? Es la forma autocrática, ya la hemos visto. Nosotros en la clase, ustedes la deben haber visto. Ahí yo doy el ejemplo de Corea del Norte. Ahí hay que tener cuidado, porque si hay derecho, quiere decir que hay poder, ¿no? Si seguimos el hilo para atrás, tenemos derecho, política, poder. Si hay poder, quiere decir que algo de libertad hay. Esto lo vamos a profundizar un poco en teoría del Estado en el segundo semestre de este año. Hay dos formas de crear derecho, ¿no? Esto se puede ir al revés. A través de la democracia, tenemos ahí las instituciones democráticas, que son las instituciones de la mayoría. En el caso nuestro tenemos el Congreso de la Nación, ahí se votan las leyes se votan por mayoría. O tenemos el presidente, a quien los hemos elegido por mayoría, y es el que toma las decisiones, en principio, como hemos visto en el fallo de hoy de la Corte. Ahora, un par de aclaraciones al respecto. En primer lugar, fíjense, ahí abajo de derecho ha aparecido fuerza legítima.
el hecho de que lo político excluya la violencia no quiere decir que el Estado quede sin ninguna posibilidad de ejercer fuerza. Pero fíjense que fuerza legítima, dice ahí, no es lo mismo que violencia. ¿Qué es esto de fuerza legítima? La fuerza legítima es la que utiliza un Estado de derecho. Este es otro tema que ya debieron haber visto, es decir, un Estado que es respetuoso de la ley, de la Constitución, etcétera, un Estado de derecho, de los derechos humanos, ya vamos a ver un poco más de eso. Pero fíjense, si viene no sé, un ladrón, un estafador, un violador, etcétera, y comete un delito, el Estado, para autoprotegerse y para proteger a la sociedad, puede hacer uso de la violencia. ¿Por qué? Porque esa violencia está justificada en la medida en que se ejerza dentro de los parámetros establecidos por ese Estado de Derecho. Esto está inclusive en los tratados de derechos humanos. Los tratados de, por ejemplo, poner a alguien en la cárcel implica una violencia. Privar de la libertad a alguien implica una violencia, pero es una violencia legítima. Está prevista, insisto, incluso en los tratados de derechos humanos. Lo que pasa es que antes de meter en preso a alguien, tenemos que cumplir ciertas garantías. Hay que hacerle un juicio, antes de eso tiene que haber habido, en el caso que estoy diciendo del delito, tiene que haber una ley previa que diga que esa conducta es un delito, matar a otro, por ejemplo. Tiene que haber un juicio, ese juicio tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas garantías, tiene que tener un abogado defensor, una abogada defensora, se lo tiene que escuchar, tiene que tener la posibilidad de producir pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. El juez tiene que ser imparcial, anterior al hecho del proceso. Una serie de garantías que ustedes van a ver con más detalle más adelante en la carrera. Ahora, todo finalmente se lo va a meter en la cárcel, pero claro, le hemos cumplido todas esas garantías anteriores. Entonces, ese ejercicio de fuerza es legítima. Y es legítima porque se han cumplido todas esas garantías. Entonces, claramente eso es diferente a, por ejemplo, pensemos en la experiencia nazi. La experiencia nazi directamente ¿usted qué? Ah, yo soy un sacerdote católico. Bueno, venga que lo vamos a meter en una cámara de gas. ¿Usted qué? Yo soy judío. Bueno, venga que lo vamos a meter en una cámara de gas. ¿Usted qué? Yo soy gay. Bueno, venga que lo vamos a meter en una cámara de gas. Eso no es una fuerza legítima. Eso es una violencia desnuda. El mal absoluto, dirá Hannah Arendt. Entonces, tengan bien presente esta diferencia. No es que el Estado carece de este ejercicio de fuerza, pero es siempre, o debe ser siempre, una fuerza legítima. ¿Cómo uno reconocerá cuál es una fuerza legítima de una violencia? Bueno, hay que pasar por toda la carrera para finalmente reconocerlo. Y al final de la carrera, como veremos a continuación, seguirá siendo una cuestión de interpretación. Aunque hay algunos casos que claramente son de violencia y no hay ahí un ejercicio de fuerza legítima. Por ahora, me alcanza con que adviertan esta diferencia entre la violencia desnuda, eso de fusilar a alguien solo porque es el enemigo, y la fuerza legítima ejercida por un Estado de derecho respetuoso de todas las garantías. Son dos cosas diferentes. Otra cosa que aparece ahí, entonces, la democracia, insisto nuevamente, para cerrar esto y pasar a lo siguiente, no elimina el conflicto, lo encausa. ¿Qué es esto? Bueno, ¿sabe qué? Tenemos una diferencia, vamos a debatirlo al Congreso. Vamos a dirimirlo en elecciones. Cada 4 años votamos a Alberto Fernández por un lado, a Macri, etc. Veremos quiénes se presentan en la siguiente. Eso es dirimir el conflicto. No, yo quiero que, no sé, haya más beneficio para los trabajadores y me parece que el peronismo, bueno, entonces voto el peronismo. No, yo quiero más libertad económica y entonces lo voto Macri. Bueno, formas de dirimir el conflicto. Provisoriamente. No, el conflicto no se termina el día que lo han elegido a Alberto Fernández, claramente. Uno abre la puerta hoy y se da cuenta de eso. El conflicto sigue. Se encamina hacia determinado lugar por decisión de la mayoría. Sí, pero no se acaba el conflicto. Se reconfigura, se retransforma, cesa provisoriamente
y luego renace. La democracia es conflicto encausado. Pasemos ahora a ver este aspecto particular de la democracia y de cómo aún la democracia tiene sus límites. Este es digamos, la resolución democrática. No sé si ustedes ven exactamente lo mismo que yo. Espero que por lo menos estén viendo el cuadro. Entonces ahora analizamos la democracia. Yo decía, la democracia es una forma de resolución de conflicto, y sin embargo también la democracia y esa forma de resolución de conflicto que decíamos, del conflicto encausado, del conflicto enmarcado, tiene límites. Y ese es el marco de los límites de la democracia. Es decir, podemos dirimir el conflicto en este margen. Afuera de estos márgenes está la violencia. Afuera de estos márgenes, por lo tanto, no hay democracia, no hay política, hay violencia. Entonces, dirimiremos el conflicto idealmente, deberíamos dirimirlo en el Congreso de la Nación. Idealmente en elecciones cada 4 años, cada 2 años para legisladores y legisladoras. Hay otras formas de dirimir el conflicto dentro de la democracia. Bueno, por ejemplo, el día de hoy la Corte, digamos, yendo a la justicia también. Las cuestiones políticas es mejor dirimirlas dentro de los ámbitos políticos, pero no nos metamos en ese tema por ahora. Ahora, esta forma de resolución democrática del conflicto, fíjense ahí, tiene límites. Es decir, hay algunas cosas que podemos dirimir dentro de la democracia, hay algunas formas a través de las cuales se puede dirimir esos conflictos en la democracia, y hay cosas y formas que no están permitidas en la democracia. Y ya vamos a ver que esas formas y modos precisamente las hemos decidido democráticamente. Eso es lo que las hacen legítimas en la democracia. Voy a pasar a explicar esto. ¿Qué es esto de los límites? Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo Hellman contra Uruguay. Ustedes van a ver, y en esto vinculando ya con el eje siguiente que van a ver, que es derechos humanos. En ese fallo, la Corte Interamericana le dice a Uruguay había sancionado unas leyes que eran parecidas a las leyes de obediencia debida y punto final, a través de las cuales quedaban impunes los genocidas hubo en toda Latinoamérica, en este caso eran genocidas uruguayos, quedaban impunes. Y esto había sido votado en 2 veces por la población uruguaya en unos referéndums, ¿no? En unas consultas populares. Es decir, esas leyes contaban con el apoyo mayoritario. Y por tanto eran leyes democráticas, claramente. Seguían la regla de la mayoría. Pero la Corte Interamericana le dijo, esa ley viola los derechos humanos. Y entonces le puso un límite, fíjense esto, le puso un límite. Esto fue interpretado así, ahora voy a dar mi opinión. Supuestamente le había puesto un límite a la democracia. ¿En qué consistía ese límite? Mire, una democracia efectivamente es una forma de gobierno en la cual las decisiones se toman por mayoría, esas leyes se tomaron por mayoría y por tanto parecerían ser democráticas. Ok, sí, hasta ahí sí, pero ¿sabe qué? Esto viola los derechos humanos. Porque esos crímenes que ustedes están dejando impunes son crímenes de lesa humanidad, son un genocidio, y por tanto no se pueden evitar su juzgamiento. Esa gente debe ser juzgada. Entonces, ¿por qué digo yo que iba a dar mi opinión? Y a mí me parece que no es antidemocrática la solución de la Corte. ¿Por qué? Porque la Corte aplica es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, que había sido suscrito por Uruguay y que había sido aprobado por el Congreso de Uruguay. En el caso nuestro, nosotros incorporamos ese mismo tratado a la Constitución. Es decir, ¿qué estoy diciendo? Si Uruguay había incorporado ese pacto a través de instituciones democráticas, como lo es su Congreso, entonces, que la Corte le diga que esa ley irrespetaba, iba en contra del pacto que ellos mismos habían aceptado,
habían incorporado democráticamente, entonces no es una contradicción democrática. Era una puja entre dos normas democráticas. Nada más que el pacto está, y esto lo van a ver en el eje de función judicial, el pacto, el tratado internacional está por arriba de la ley. Entonces, no hay ni una contradicción democrática ni una contradicción en la interpretación. Precisamente la Corte hace una interpretación adecuada. Este es un límite, entonces. Este era un ejemplo para mostrarle que un límite a la democracia debe ser el respeto al Estado de Derecho, y ahí también vinculado con este tercer punto que son los derechos humanos. Y entonces hay normas. ¿Qué es esto del Estado de Derecho? Ya deberían ya lo deben haber estudiado en la clase del profesor Alfredo Espíndola y de Mauricio Corbella. Quiere decir que inclusive los propios estados, todas, digamos, quienes formamos parte de un estado, pero fundamentalmente también los órganos y funcionarios del estado, deben ser respetuosos de las leyes, de la Constitución, por supuesto, de los derechos humanos, etc. Eso es un Estado de Derecho. Ustedes lo tienen ahí descrito de forma más detallada y puntual, cosa que deben estudiar, en el texto del Manual de Ciudadanía. Y el ejemplo también servía para graficar esto del respeto a los derechos humanos. Una democracia, aun cuando sea el gobierno de la mayoría, no puede ir en contra, no se puede decidir en contra de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros sancionar una ley válida, aunque la sancionemos por unanimidad, que diga mañana vamos a matar a todas las personas que tengan entre 16 y 21 años y que, no sé, tengan un grano o un lunar en la mejilla derecha. Eso no se puede. Así, la totalidad, insisto, de las legisladoras y legisladores del Congreso lo apruebe. ¿Por qué? Porque va en contra de los derechos humanos. No se puede matar a gente así indiscriminadamente. No se puede matar a gente. Nosotros hemos firmado una serie de tratados internacionales que prohíben la pena de muerte. Bueno, entonces eso, aún vuelvo al concepto. La democracia como gobierno de la mayoría, de la decisión mayoritaria, etcétera, estos tres elementos requisitos que se ven en el texto de Bobbio, tiene estos límites. Otro tema, dentro de los derechos humanos, tenemos esto que es la conocida como la CEDAW, que es el Tratado Internacional en contra de todas las formas de discriminación contra las mujeres, ¿no? CEDAW es el nombre en inglés, pero así es conocido. Entonces, fíjense que dentro de los derechos humanos tenemos esto. ¿Por qué lo menciono? Porque es el eje 3 que van a ver ustedes, que se corresponde con las unidades 5 y 6. Dentro de los derechos humanos, nosotros, cuando digo nosotros, la cátedra, pero también el país, le da una importancia destacada y fundamental. Por supuesto, más todavía en tiempos como los que corren, en los cuales matan, asesinan a 23, 24, 25 mujeres por día en el país. Entonces, tiene una importancia sumamente relevante el tema de género. Ahí en esas unidades ustedes van a ver los conceptos de género, de patriarcado, etcétera, una evolución histórica. Algo de esto también vamos a ver con posterioridad en el segundo semestre en la materia teoría del Estado. Y finalmente, yo para cerrar mi intervención en esto, el tema de la interpretación, ¿no? Porque nosotros tenemos aquí que por un lado hemos estado hablando de normas, fundamentalmente de conflicto y de normas. Cómo el conflicto se va cerrando, se va más precisamente dejando en suspenso, ¿sí? O resolviendo parcialmente o momentáneamente el conflicto. Ya hemos visto que no se termina nunca. Uno resuelve un conflicto y aparece en otro, o ese mismo conflicto puede reaparecer. Insisto, caso de la interrupción voluntaria del embarazo, y a esto alguien lo termina interpretando. Y ahí aparece el cuarto eje: unidades
7 y 8, función judicial. ¿Quiénes interpretan en última instancia? Y de esto hoy tenemos un caso, un ejemplo concretísimo, fundamental sobre esto. La decisión de la Corte Suprema respecto de la presencialidad o no de las clases en Cava, ¿no? en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lean eso, fíjense eso, más allá de que uno esté a favor o en contra, o no solo, no más allá, sino precisamente porque uno tenga opiniones diferentes. Fíjense que la Corte, y en esto es, la interpretación de cómo se resuelve en última instancia un conflicto, porque no es solamente que el Parlamento saque una ley, sino que después esa ley puede ser cuestionada y la Corte, en última instancia, habrá jueces, juezas, antes que la vayan interpretando, van viendo y van resolviendo cómo interpretar esa resolución del conflicto. Que finalmente, y ahí lo pongo, la función judicial puede generar una retroalimentación del conflicto. Porque quizás se reformule la ley, quizás la Corte haya dicho esta ley tiene este problema. La Corte y los jueces y las juezas tampoco son infalibles, forman parte de esos intereses, de ese mismo conflicto, forman parte de ese conflicto. El conflicto hacia el interior de los estados sigue existiendo aun cuando no haya guerra. En general, la guerra se metaforiza a través de el Congreso, fundamentalmente en términos particulares, le diría yo, pero de los políticos en general. Nosotros hemos tenido casos acá en la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos una constitución de 1853, 60 se llama, porque antes del 53 hubo una guerra que duró muchos años, finalmente llega una batalla, que ganan uno y pierde otro, y el 60 se llama así porque hay otra guerra, y hay otra batalla, y hay otra solución, ahí donde finalmente Buenos Aires se termina incorporando, y lo político termina pariendo a la Constitución, que de vuelta, voy a volver para atrás. Fíjense, la Constitución aquí viene a ser el derecho que surge como consecuencia de que en esta dicotomía entre guerra y política, finalmente en un momento termina venciendo la política, que termina deviniendo en derecho, en este caso hablo de la Constitución, y que termina luego haciéndose un gobierno más democrático, ¿sí? Entonces, volvemos acá, la función judicial, la retroalimentación de conflicto, etcétera, la interpretación, lo fundamental entonces de la interpretación. Y bueno, yo con esto concluyo mi intervención, espero que haya quedado claro. Si no ha quedado, si algo de esto no hubiese quedado claro, de vuelta. El lugar más adecuado para plantearlo son los foros de cada unidad. Si a ustedes le quedó una duda sobre la unidad 1, se van al foro de la unidad 1 y ponen tic, tic, tic. Insisto de vuelta con esto de la importancia y la necesidad de que compartan esas dudas en los foros. No tengan miedo de preguntar algo, no, esto debe ser que lo sabe los otros. Pregunten. Están en primer año de una universidad. Pregunten. Este es el momento de equivocarse, este es el momento de sacarse las dudas, este es el momento. No cuando estén 5 años de ejercicio de la profesión y tengan estas dudas. Ahora pregunten. Para eso se es estudiante. Nosotros le trataremos de sacar las dudas, algunas de las dudas que tengan, que deberíamos poder hacerlo. Habrá otras que las compartiremos, las debatiremos, etc. Son esta materia fundamentalmente, esta materia, teoría del Estado, que son las que damos nosotros, son materias abiertas, son materias que se dan para el debate. Ahora, para debatir, primero hay que conocer, ¿sí? Hay que tener por lo menos una base de ese conocimiento. ¿Qué hay que hacer para tener ese conocimiento? Leer, estudiar mucho, ¿sí? Esto último ya es sugerencia. Guillermo. Sí, inclusive el conflicto va a continuar y se traslada de generaciones en generaciones, y los alumnos que
y alumnas que tenemos ahora en esta cursada pueden ser agentes de cambio, portadores de futuros inquietudes, que sientan que existen conflictos que todavía no se, que esta generación que gobierna no los ha podido encauzar o que no los ha podido interpretar, y ellos, ustedes, estudiantes de Derecho, pueden llegar a ser los agentes protagonistas en el futuro de ese cambio también, de Señor. futuros conflictos, futuras generaciones. Sí, señor. Incluso tomo lo que decís para agregar esto como, si bien es necesario, es imprescindible que se tengan conocimientos de toda la materia de la carrera, por supuesto, es imposible también, por otra parte, que uno tenga un conocimiento acabadísimo, detalladísimo y memorístico de hasta el último artículo del código. Eso no pasa. Eso no pasa. Además, no sirve. ¿Qué sí sirve? ¿No? El doctor Guayar, un profesor que teníamos nosotros en contratos y estaba en otra materia, decía, los principios, que es lo que hay que retener, los principios son como los faros que iluminan el camino. Entonces uno puede no acordarse del último artículo del código tal, pero si uno estudió bien, seguramente se va a acordar de los principios y entonces sabe que eso está en el código en tal parte y va a empezar a buscar. Y lo siguiente que va a hacer tiene que ver con esto que decía Guillermo, que está vinculado con el conflicto y con un modo de pensar que se genera a partir de entender que el derecho es una conclusión provisoria del conflicto. Cuando uno se da cuenta de esto, uno analiza la norma y entonces ya no es un mero aplicador automático, mecánico de la norma. Uno la piensa, la norma la interpreta, ve en la norma un conflicto y ve en la norma, y por eso yo le he puesto acá el tema de la interpretación, que es fundamental. Bien, Guido, Uno es capaz de interpretar en la medida en que hay posibilidades diferentes que se abren cuando uno ve una norma. Porque si la norma plantease una única solución, no habría, de hecho, no existiríamos nosotros, nosotras, como abogados y abogadas. No existiría, no sería necesario. Pongamos a alguien que reproduzca lo que dice la ley y ya está. Entonces, estaría solucionado, ¿no? Esta era ya lo van a ver más adelante, esta era la ilusión que tenía Napoleón cuando hizo su código, que era bien detalladísimo. El primer día que hubo un juicio que aplicó el código, ya un juez había interpretado el código y Napoleón dijo, arruinaron mi código. ¿No? Bueno, pero no hay alternativa. Las normas se interpretan. Esto en términos generales, llanos, estamos recién adentrándonos en el mundo del derecho. Las normas, así en términos generales, se interpretan, deben interpretarse. Y esto es lo fundamental, esto requiere una actitud crítica por parte de ustedes. Una actitud lógica, pero crítica también. De esta manera, uno podrá, ante el caso que se presenta, y con el conocimiento, por supuesto, esto es un fondo, un qué, que es el conocimiento que tienen que tener, y un cómo, que es el modo de pensar que ustedes deben desarrollar, que debe ser, en el mejor de los casos, y si logran hacerlo bien, un modo de pensar crítico, un modo de pensar que vea los resquicios, que hurgue en los resquicios de la norma. De esa manera se podrán presentar teorías del caso, como se suele decir ahora, diferentes y que respondan a los intereses de la parte. Siempre, por supuesto, de vuelta en el marco del respeto del Estado de Derecho, de los derechos humanos, etc. bien, Guido, vamos a habilitar ahora las consultas del chat de YouTube. Ahí podés ver en tu pantalla Bueno, lo que los alumnos y alumnas quieran consultar. voy a dejar de compartir entonces. Yo lo veo inhabilitado por ahora. A ver, ya vemos De eso. cualquier manera, insisto en esto de que pueden transmitir estas dudas, sin perjuicio de que ahora se habilite, pueden transmitirnos estas dudas y es preferible para mí que lo hagan en
en los foros correspondientes de la clase. Una cosa que había dejado de decir. He recibido una serie de mensajes privados, ¿no? Bien respetuosos, qué sé yo, pero por lo que es la mensajería privada. Por favor, comuníquense a través de los foros. Esto se había dicho ya en la clase inaugural, lo reitero ahora. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan, profesor, la bibliografía complementaria va en el examen, y eso es algo que le importa a todos, que les sirve a todos, la respuesta a eso le sirve a todos. Entonces, si yo le contesto a una persona, le va a servir a esa persona y hay 3.000 personas que se quedan sin saber la respuesta a eso. Entonces, seamos solidarios y compartamos esas inquietudes en los foros. Y ahí será respondida. Ahí será respondida. Ahí tienen dos tipos de foros. En el caso, por lo menos, de la Comisión 1, en todas las comisiones tienen los foros de cada unidad. Además, en el caso de la Comisión 1, tiene un foro de consultas generales. Ahí sí, ahí pueden preguntar cualquier cosa, inclusive quizás que no esté estrictamente vinculada con la materia. No pregunten quién va a ser el que haga el gol de San Martín el domingo que viene. Bueno, eso no lo sabemos. Pero sí pueden preguntar, no sé, algo sobre cómo se rinde, etcétera. Insisto, quizá no tan estrictamente vinculado con la materia. Y si no, tienen los foros de cada clase. Tienen los foros de la clase, el foro de la clase 1, el foro de la clase 2 ya están habilitados. Cuando, cuando pongamos para ser visualizada la clase de la unidad 3, tendrán un foro para la unidad 3. Y entonces, lo que les pedimos es que tengan cierta prolijidad en eso. Entonces, si tienen una duda, vean de qué unidad es. Bueno, esta es una duda de la unidad 1, vayan al foro de la unidad 1, la ponen profesor, profesora, tengo esta duda. Le vamos a responder, no se preocupen. De nuevo ahí aguantando un poco, pero ahí, a ver, voy a explicar de nuevo el límite de estado social. Sí, no solamente de nuevo, sino que en realidad no lo he explicado y le he puesto ahí bien la pregunta esa. ¿Por qué pongo ahí el estado social y le pongo un signo de pregunta? El estado social, ustedes esto también lo tienen, al concepto lo tienen en el manual de ciudadanía, y esto fue explicado también por Alfredo Espíndola. El Estado social es una construcción jurídico-política y que responde también, como todo lo político, a una lucha, ¿no? Recuerdo que Alfredo hizo una especie de raconto histórico de la cuestión social, es decir, la cuestión que se presenta después, con posterioridad, a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial es esto de la máquina y un montón de literatura que habla sobre las condiciones deplorables que tenían los seres humanos en esa época, fundamentalmente mujeres y niños, pero no solo mujeres y niños, que trabajaban extensísimas, incluso a veces 20 horas por día, en condiciones pésimas de trabajo, les pagaban muy poco, no tenían descanso, no tenían vacaciones, etcétera, etcétera, no tenían ni jubilación, ni hablemos, etcétera. Esto es la cuestión social. ¿Cómo se resuelve la cuestión social? Con el Estado social. ¿Qué es el Estado social? El Estado que protege esos derechos, el Estado que concede eso o que reconoce esos derechos a esas personas, es decir, los derechos sociales son al trabajo, a las condiciones dignas de trabajo, a las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el Estado social. Esto es el Estado social. ¿Por qué yo le he puesto un signo de interrogación a esto de el Estado social como límite a las decisiones en un Estado democrático? Y porque hay veces que parecería que algunos gobiernos, esta es una opinión, que algunos gobiernos avasallan ese Estado social. Entonces, pensemos, para no entrar en polémica, aunque yo tengo mi postura respecto del caso argentino, para no entrar en polémicas aquí, pensemos, por ejemplo, en Brasil. Entonces, en Brasil, durante la pandemia, incluso se han quitado algunos derechos a
grupos minoritarios en algunos casos y a la población en general en otros. Brasil tiene firmados prácticamente los mismos pactos internacionales que nosotros. ¿No hay ahí un incumplimiento del Estado social? Digo, en tanto Estado social, el gobierno que lo lleva adelante tiene como obligación respetar y hacer cumplir esos derechos, pero no hay una sanción para eso, ¿no? No hay o por lo menos no en lo inmediato. Uno, ¿qué puede hacer? Ya lo van a ver, tanto en el eje de derechos humanos como en la materia de derechos humanos. En ese caso, un particular, si entiende que el derecho viola, si entiende que el Estado viola ciertos derechos, en este caso, yo estoy argumentando respecto de los derechos sociales, puede ir a la Corte Interamericana, en este caso, y cuestionar eso. Sí, claro, pero bueno, pasa 5 o 7 años. Y hasta ahí, y hasta entonces, y después la sentencia de la Corte va a resolver sobre ese caso en particular. Y el resto de los argentinos y el resto de los brasileros. Entonces, por eso el signo de interrogante tiene que ver con esto. Hay un deber ser ahí en la norma, deber ser en el sentido de la norma dice, el Estado debe respetar esto, el Estado debe proteger estos derechos, el Estado debe promover estos derechos. Y uno se da la vuelta, abre la puerta y resulta que la realidad dice otra cosa. Y no estoy diciendo que sea una cuestión mágica, ¿no? Hay que hacer política, hay que construir, y ahí viene el tema del conflicto, cómo lo hacemos. Pero yo, de vuelta, ¿por qué lo he puesto con el signo de interrogación? Porque me parece que hay gobiernos que deliberadamente violan esto y no hay sanciones para esto, ¿no? Entonces, pero ese es un tema que tiene que ver con lo político. Entonces ahí tenemos el límite entre el derecho y lo político, ¿no? Esa tensión constante. Inclusive aún cuando lo político logra que se sancione determinada norma o que se ponga en vigencia, en este caso un tratado internacional, hay fuerzas económicas, fuerzas sociales, etcétera, que siguen empuja y que siguen resistiendo eso. No nos vayamos muy lejos, voy a volver al caso, me mojo como dicen los españoles, tomemos el caso del impuesto a las grandes fortunas, son 12.000 personas. Hay 2.500 que han entablado una demanda judicial para no pagarlo. Son personas multimillonarias. Está bien, ahí hay una voluntad del Estado, en este caso sancionada por una ley que ha sido sancionada por una enorme mayoría, y del otro lado están los muchachos estos que se resisten a cumplirla, ¿no? Esa ley, creo yo, ustedes se fijan, tiene unos destinos específicos, cumplirían con esto del Estado social. A ver, hay otro... profesor, podría volver a explicar cuando se habla del límite de la democracia. En democracia tenemos diferentes tipos de democracia. Bueno, los límites ya lo he vuelto a explicar. Sí, efectivamente tenemos diferentes tipos de democracia. Nosotros, voy a explicar brevemente el tema este de la democracia directa y de la democracia indirecta. Voy a decir algo, esto es el inicio de la carrera de Derecho. Efectivamente hay una multiplicidad de formas de definir a la democracia y hay una multiplicidad de tipos de democracia si uno se quiere adentrar en esto. Pero eso ya es ciencia política. ¿Qué nos tiene que quedar claro a nosotros? Esto de lo que estábamos hablando. La democracia es una forma de resolver el conflicto y por tanto de gestionar el poder. Es una forma en la que nosotros participamos, nosotros como ciudadanas, como ciudadanos participamos, y en nuestro caso en particular participamos fundamentalmente de modo indirecto. Esto está, nuevamente, en la clase que está subida, que trata sobre el tema, sobre el texto de Bobbio, una definición mínima de democracia. ¿Cuál es la forma indirecta? Nosotros votamos a una legisladora o legislador, en el caso de Tucumán,
una diputada, un diputado, una senadora, un senador, en el caso nacional, y ellas, nos representan a nosotros, y deciden a través de esa representación. Cuando deciden y hacen una ley, nosotros podemos decir que hicimos esa ley. Y en muchos casos esto es así. Yo puedo decir que quienes votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo me representaron, a mí particularmente. Y creo que buena parte de quienes votaron a las diputadas y diputados, senadores y senadores, para eso coincidían con su ideología previa. Entonces, podemos decir que indirectamente han representado mi voluntad. Este es un ejercicio indirecto de mi voluntad y por lo tanto una representación indirecta y por tanto una democracia indirecta. Esas diputadas, esas senadoras, senadores, me representaron, es decir, hicieron presentes mis intereses, mi demanda en relación a este tema en particular. Eso es un ejercicio o una democracia indirecta. ¿Qué sería una democracia directa? Y fue la democracia de los atenienses. ¿Qué hacían los atenienses? No iban y votaban una legisladora, un diputado, una senadora. Iban ellos directamente a una asamblea, literalmente un lugar, ahí si lo buscan en Google está el lugar físico en el que se reunían y después de que debatían, votaban. Pero eran ellos directamente, y digo ellos porque eran varones nada más en esa época, en ese caso en particular. Eso es una democracia directa. Hasta ahí lleguemos. Ahora, hay otros tipos de democracia, hay muchísimas clasificaciones más de la democracia. Podemos hablar, por ejemplo, de democracia formal y democracia sustancial. La democracia formal tiene que ver con cómo se decide lo que se decide, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se decide una ley? Bueno, tiene que entrar por determinada Cámara, en el caso de que sea una ley impositiva, necesariamente tiene que entrar por la Cámara de Diputados, si se aprueba por la mayoría que se establezca para cada caso, pasa a la Cámara de Senadores, y si la Cámara de Senadores lo aprueba, pasa al presidente. Esa es una forma, eso está en la Constitución y una forma. Ahora, después tenemos la democracia sustancial, que es una democracia que hace hincapié en la igualdad. Ya es otra cosa. Entonces, por ejemplo, la democracia, las leyes que acaba de proponer Juan Domingo Biden, como dicho, lo digo porque me parece que de esta manera lo van a recordar, el presidente de Estados Unidos hay un video de 6 minutos que si lo ven, uno dice, este muchacho se disfrazó de Perón, ¿no? Desde mi punto de vista, y entonces habla del respeto a las minorías, incluso habla de respeto y de política a favor de las personas migrantes, una cosa rarísima. Esas son leyes que tienen que ver con el qué se sanciona, y que apuntan hacia una mayor igualdad. Ponerle más impuestos a las grandes corporaciones, menos a la clase media y la clase trabajadora. Leyes que apuntan a la igualdad, ese es un qué. Ya no es un cómo. El cómo, bueno, Estados Unidos tiene su forma de aprobar las leyes, hay un cómo, ahí también hay una forma. Esto es el qué. El qué es la igualdad, una mayor igualdad, una igualdad que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con lo social, con lo cultural, etc. Ya no una igualdad meramente jurídica. Ya veremos algo más de esto. Espero que hasta aquí se entienda. Los ciudadanos participan activamente y directamente en la toma de decisiones. Bueno, ya hemos visto. No en general, pero por ejemplo, yo participo en un gremio. Yo formo parte de un gremio. Es una forma de participación directa en una institución como son los gremios, que forman parte de las instituciones sociales, políticas del país. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos, hoy, sin ir más lejos, de hecho a las 6 de la tarde se reunía la paritaria, que es una reunión que se hace entre los representantes y las representantes de los docentes universitarios a nivel nacional con el Ministerio de Educación. Y yo participo ahí. Entonces, ¿eso es una participación indirecta? Sí, pero es mucho más cercana, fíjense. Yo ahora no puedo, pero podría formar parte como paritario, así se llaman, a las personas que van a esa reunión y debatir, y decirle, en este caso al secretario de Política Universitaria, Capó,
bancándonos esto hace no sé cuánto, nos han descontado los sueldos, se han caído los salarios durante los 4 años anteriores, y ahora estamos bancando esto, me he hecho técnico en computadora para, y bueno, a ver si nos aumentan un poquito, ¿no? Y eso es un ejercicio más directo, si se quiere, de la democracia. Referido al límite de la democracia, la parte de los límites de la democracia no me quedó muy claro. Bueno, creo que ya lo he vuelto a decir, pero lo digo muy sintéticamente nuevamente. La democracia como principio fundamental, el principio fundamental de la democracia es la decisión, las decisiones que se toman en los conflictos que se presentan en la democracia, las toma la mayoría. Entonces, la mayoría es la regla. ¿Cuáles son los límites? El Estado de Derecho, el Estado social, los derechos humanos. La mayoría no puede ir en contra de eso. Yo no puedo votar una ley, nosotros no podemos votar una ley, aunque sea por unanimidad, más que la mayoría, es decir, todos juntos, de vuelta, decidiendo que vamos a matar a las personas, no sé, a los cordobeses. No, no se puede. No se puede, ¿por qué? Porque son seres humanos, en última instancia. No podemos, eso sería inconstitucional, inconvencional, ¿no? Sería ir en contra de los derechos humanos. Entonces, aún cuando, yo he dado un ejemplo más concreto, quizá no tan gráfico, con el caso Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso, digamos, real. La Corte ha dicho esto. Hay un límite para la democracia. La mayoría no es un principio absoluto. No se pueden avasallar derechos humanos sobre pretexto, ¿no? Poniendo como pretexto a la mayoría, a la democracia. Ese es un límite de la democracia. Estado social, ¿puede ser con un sindicato? Sí, bien, ahí es lo que decía, cuando un sindicato hace un reclamo, efectivamente. Paro, corte, sí. A ver, un corte, está dicho muy así, ¿no? Un corte de ruta lo pueden hacer, de hecho hemos tenido cortes de ruta hechos por terratenientes. No veo que eso sea la defensa del Estado social. Quería saber si una autocracia sería algo similar a una dictadura. Sí, en estos términos, de vuelta, no entremos en esos detalles muy nimios. Acá lo que hay que ver son, yo apunto a que veamos los extremos. Y en ese sentido, sí, una autocracia es parecida a una dictadura. Ahora, de vuelta, hay el tema de autocracia, fíjense en el devenir ese que hemos hecho, en esas dos flechitas que salía, así, dos flechitas que salía, una para la guerra y otra para lo político. Yo he derivado de ahí el derecho y de ahí he derivado para un lado autocracia y para el otro lado democracia. En ese concepto de autocracia que yo tomo, hay cierta libertad en las personas que reciben el ejercicio de poder. Y en este sentido sí es parecido a una dictadura. Ahora, está restringida la libertad, no es una libertad plena, ¿sí? Eso, pero no, esto era para que ustedes vean en términos extremos que efectivamente, digamos, hay ejercicio de poder, en ese caso es un ejercicio de poder que no es democrático, ¿sí? El ejercicio de poder democrático es el ejercicio, esto también está dicho en la clase que está pregrabada, ahí se hace una distinción entre autocracia como el gobierno absoluto en el que uno toma las decisiones. Ahora, ¿por qué está dentro del ejercicio de poder? Porque no hay violencia extrema. ¿Puede haber uno que tome las decisiones y que no sea una violencia extrema? Sí. El rey, un rey legítimo, por ejemplo, un rey, pienso ahora, me voy lejos, a la reina Isabel la Católica y a Fernando VII. De hecho, digamos, los españoles y las españolas de esa época lo vivaban. ¿Quién definía el derecho ahí? ¿Quién decía qué había que hacer, qué se debía, qué no se debía? ¿Quién establecía los delitos? Los reyes. ¿Tomaban parte en esa decisión el pueblo? No. Era una monarquía. Y en este caso, en ese sentido, se lo podría
incluir dentro de lo que son las autocracias. En cambio, en la democracia, nuevamente, las decisiones las toma la mayoría. ¿Qué más tenemos? Quería saber si eso está, pero el corte en forma de reclamo no estaría sobrepasando los derechos de las personas que tienen que ir a trabajar. Esta afirmación esconde una toma de posición, que es legítima, ¿no? La toma de posición es, yo estoy en contra de los cortes, quiero que lo metan preso. ¿Es legítimo? Sí. Es legítimo sostenerlo. Ahora, ahí entra, fíjense, y por eso lo he puesto yo le he puesto el signo de interrogación al Estado social, porque si a mí no me reconocen los derechos del Estado social, por ejemplo, a trabajar, a tener un ingreso digno, podría decir que el Papa Francisco ha propuesto una especie de ingreso universal, pero ya lo habían propuesto en Europa, Holanda, Bélgica, ¿no? Entonces, ahora, si a mí no me garantizan, yo que soy una persona humana y que tengo derecho a vivir una vida digna, esto está en los tratados internacionales, etc., y a mí no me garantizan, no sé, comer, literalmente, comer todos los días, ¿de verdad que es más importante el derecho de de esa otra que va a trabajar a pasar con su auto por ahí? No, para mí no. Para mí no. Esto es interesante. ¿Y por qué yo doy mi posición? Porque me parece pedagógicamente fructífero. Porque yo doy mi posición, doy mi opinión, es una opinión política, ustedes no necesariamente deben compartirla. Ahora, vean, adviertan que existe la posibilidad de diversas opiniones. De hecho, esto ha sido zanjado por diferentes tribunales altos del país diciendo que los cortes de ruta no eran delito. ¿No? No son delito. Entonces, ahí tiene una respuesta. ¿Podría pasar que en algún caso sí? Podría pasar, claro que sí, podría pasar. Habría que ver el caso en particular. Una cosa es hacer un corte de ruta pacífico y otra cosa es pararse en una ruta con una bazuca, ¿no? Un dispositivo bélico y entrar. No, eso no es un corte de ruta, eso es otra cosa. El impuesto al rico no avasalla los derechos individuales, depende. El 80% de esos ricos lo ha pagado. En Estados Unidos están proponiendo lo mismo, lo están proponiendo en Francia, en Italia, en España, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Yo creo Aparte, que no avasalla. aparte, Esto nuevamente es aparte, una opinión política. ¿Cómo se resuelve esto? A través de las leyes. ¿Cómo se resuelve en última instancia? La Corte tendrá que definir. Ahora, ¿todo debe ser resuelto por la Corte? A mí me parece que no. Hay algunas cuestiones que se llaman cuestiones políticas no justiciables que deberían quedar al margen de esto. Pero los jueces también están influidos por los intereses, por el poder, etc. Hay una Cámara, esto ha sido antes de ayer, que ha sacado una sentencia obligando al Poder Legislativo a sancionar una ley X, ¿no? En el término de 15 días. Absurdo. Pero hay jueces que han dicho eso, ¿no? De vuelta. No es necesario que estén de acuerdo con mis opiniones, pueden y deben tener la suya, pero asúmanlas como, en el marco democrático, esas opiniones excluyen una cosa fundamentalmente, la violencia. El marco democrático implica que se excluye la violencia. Más aún, el marco político en general excluye la violencia. De vuelta, vuelvo a la flechita esa que había hecho, guerra, lo político. Lo político es el ámbito de una discusión en la que podemos estar en desacuerdo. Ustedes del otro lado pueden estar diciendo, no, está loco, Buldurini, ¿cómo va a decir eso? Y esta es una desaveniencia, un conflicto político. Y ustedes pueden estar en contra. Ahora, el ejercicio consiste en leer, 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 estudiar, 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 para que la postura, primero, tengan una postura sólida y segundo, adviertan que siempre son posturas que pueden cambiar, no son inmóviles. Yo hace 20 años estaba en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas de ustedes, acuérdense de mí, están a favor de la pena de muerte. Esto ha pasado con mucha gente que yo he conocido. 2 años de carrera después, la mayoría está en contra de la pena de muerte. No sé qué pasa ahí en medio, pero la carrera nos va
transformando. De vuelta, vuelvo, retrocedo un poco antes de irme por la rama. Adviertan que las diferencias de opinión son una forma constitutiva de nuestra sociedad en general, pero de nuestra carrera en particular, y esto ayuda a desarrollar una forma de pensamiento crítico que en última instancia les va a ayudar a ustedes a ser profesionales exitosas y exitosos en el futuro, porque van a tener una visión de la interpretación de las normas vinculadas con la realidad. Esto es muy importante, por eso es importante ver permanentemente qué está pasando en la realidad, y esto siempre es una realidad política. Eso les va a ayudar a ustedes, esto a modo de sugerencia, a ser profesionales exitosos. Y entonces ahí tenemos el tema de la función judicial, ahí tenemos el tema de la interpretación a partir de los tratados de derechos humanos, el tema a partir del género, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo. Sí, quería decir a propósito de la consulta del tema de los impuestos a las fortunas, etcétera, a los ricos, como decía, que todo impuesto siempre tiene que tener como condición una proporcionalidad adecuada con el contribuyente. Es decir, la estructura misma del impuesto desde su nacimiento requiere que éste sea proporcional, y quien considera que es desproporcionado tiene la herramienta de reclamar en la justicia, por supuesto. Bien, en el caso en particular, mi postura es proporcional. Creo que, no sé si es el 1%, una cosa así, de gente que tiene mucha plata, ¿no? Bien. En el que no tiene su vida, la vida como la conocemos nosotros y en las condiciones en que actualmente se desarrolla, una vida que no dura más de 100 años. Bueno, no tienen tiempo vital para gastar toda esa plata. Ustedes dirán, bueno, no importa. Bueno, sí importa, le diré yo, y ahí habrá un conflicto. ¿Y cómo resolveremos ese conflicto? Bueno, de vuelta, ahí tenemos dos alternativas. O nos vamos a aniquilar. Yo diría que no aniquilemos, hay un montón de cosas lindas, hay que comer asado los viernes, salir con los amigos, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, elijamos lo político. ¿Y qué hacemos? Bueno, votamos unos representantes, porque no podemos hacerlo directamente, ya no estamos en la Atena. Eso habría que cuestionarlo ahora con los teléfonos y todo. Pero bueno, provisoriamente tenemos que elegir representantes, y los representantes dirán, che, votemos esto, lo otro, y ahí vamos. Bien. No hay más preguntas. Bueno, podemos dar por finalizado entonces esto. Sí. Muy bien. Nuevamente, sí, a mí me ha pasado muchas veces que después se me presentan algunas preguntas, incluso si se plantean opiniones también pueden volcarlas en el foro de consultas generales, o si tienen algunas dudas o preguntas, ha quedado algo, lo pueden hacer en los foros correspondientes a cada una de las unidades. Procedemos a dar por finalizado entonces. Sí. Perfecto. Bueno, nuevamente la dinámica va a ser la misma. En algunos días tendrán subida la clase correspondiente, la clase grabada correspondiente a la unidad 3, y el martes que viene tendrán una clase sincrónica, es decir, en vivo, como esta, con otros docentes. ¿Ok?